El sueño de una teoría final. La búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza. Una obra de Stephen Weinberg. Prefacio. Este libro trata acerca de una gran aventura intelectual, la búsqueda de las leyes finales de la naturaleza. El sueño de una teoría final inspira una gran parte del trabajo en curso en física de altas energías, y aunque no sabemos cuáles puedan ser las leyes finales o cuántos años pasarán antes de que sean descubiertas, pensamos que en las teorías actuales ya estamos empezando a vislumbrar las líneas generales de una teoría final. La propia idea de una teoría final es controvertida y objeto de intenso debate en la actualidad. Esta controversia ha llegado incluso a las salas de las comisiones del Congreso. La física de alta energía se ha hecho cada vez más costosa y sus peticiones de apoyo público se basan en parte en su misión histórica de desvelar las leyes finales. Mi intención desde el primer momento ha sido la de presentar a lectores sin conocimientos previos de física o de matemáticas superiores las cuestiones que plantea la idea de una teoría final como parte de la historia intelectual de nuestra época. Este libro trata sobre las ideas claves que subyacen en el trabajo actual en las fronteras de la física. Pero este no es un libro de texto de física y el lector no encontrará aquí capítulos claramente separados sobre partículas, fuerzas, simetrías y cuerdas. En lugar de ello, he entremezclado los conceptos de la física moderna en la discusión de lo que entendemos por una teoría final y lo que hacemos para descubrirla. En esto me he guiado por mi propia experiencia como lector en campos tales como la historia, que no son los míos. A menudo los historiadores sucumben a la tentación de dar en primer lugar una historia narrativa seguida de capítulos independientes sobre fundamentos de demografía, economía, tecnología y demás. Por el contrario, los historiadores que uno lee por placer, desde Tácito y Gibbon a J.H. Eliot y S.E. Morrison, mezclan la narrativa y los fundamentos al mismo tiempo, construyendo un argumento para cualquier conclusión que desean establecer ante el lector. Al escribir este libro he tratado de seguir sus pasos y resistirme a la tentación del orden. Tampoco he dudado en recurrir a materiales históricos o científicos que quizá sean ya familiares a los lectores que son historiadores o científicos, o incluso repetir este material donde pienso que puede ser útil. Como dijo Enrico Fermi, nunca debemos subestimar el placer de sentirnos al oír algo que ya sabemos. Esta obra está dividida más o menos en 3 partes y una coda. La primera parte, capítulos 1 a 3, presenta la idea de una teoría final. Los capítulos 4 a 8 explican cómo hemos sido capaces de progresar hacia una teoría final, y los capítulos 9 a 11 pretenden especular sobre la forma de una teoría final
en qué medida su descubrimiento afectará a la humanidad. Finalmente, en el capítulo 12 vuelvo a los argumentos y a favor y en contra del superconductor, un instrumento nuevo y costoso que los físicos de altas energías necesitan desesperadamente, pero cuya financiación futura sigue siendo dudosa. Los lectores encontrarán una discusión más completa de algunas de las ideas que aparecen en el texto central en una serie de notas al final del libro. Cuando en algún lugar del texto he tenido que simplificar demasiado algún concepto científico, he incluido un comentario más preciso en una nota final. Estas notas incluyen también referencias bibliográficas sobre el material citado en el texto. Estoy profundamente agradecido a Louis Weinberg por haberme empujado a escribir una primera versión de este libro y por ver cómo debería hacerse. Expreso mi sincero agradecimiento a Dan Frank de Pantheon Books por su aliento y su guía y edición perspicaces, y a Niall Belton de Hutchinson Radius y a mi agente Morton Jacklow por sus importantes sugerencias. También estoy en deuda por sus consejos y comentarios sobre varios temas con los filósofos Paul Feyerabend, George Gale, Sandra Harding, Miles Jackson, Robert Nozick, Hilary Putnam y Michael Reid, los historiadores Stephen Bruch, Peter Green y Robert Hawkinson, los juristas Philip Bobbitt, Louis Weinberg y Mark Yudof, los físicos historiadores Gerald Holton, Abraham Pais y Samuel Schober, y el físico teólogo John Polkinghorne, los psiquiatras Leon Eisenberg y Elizabeth Weinberg, los biólogos Sidney Brenner, Francis Crick, Lawrence Gilbert, Stephen G. Gould y Ernst Mayr, los físicos Yakir Aharonov, Sidney Coleman, Bryce DeWitt, Manfred Frink, Michael Fisher, David Gross, Meg Nagel, Stephen Ozak, Brian Pipard, Joseph Polinsky, Roy Schwitters y Leonard Susskind, el químico Roald Hoffman, los astrofísicos William Press, Paul Shapiro y Ethan Wisniak, y los escritores James Clegg y Lars Grasfon. Gracias a su ayuda se ha evitado muchos errores graves. Steven Weinberg, Austin, Texas, agosto 1992. Prólogo. Si alguna vez alcancé una belleza que hubiera visto y deseado, tan solo fue un sueño de ella. John Donne, de God Marrow. El siglo que está a punto de finalizar ha visto una deslumbrante expansión de las fronteras del conocimiento científico en el campo de la física. Las teorías de la relatividad especial y general de Einstein han cambiado para siempre nuestra idea del espacio y el tiempo y de la gravitación. En una ruptura aún más radical con el pasado, la mecánica cuántica ha transformado el propio lenguaje que utilizamos para describir la naturaleza. En lugar de partículas con posiciones y velocidades definidas,
hemos aprendido a hablar de funciones de onda y probabilidades de la fusión de la relatividad con la mecánica cuántica, ha surgido una nueva idea del mundo en la que la materia ha perdido su papel central. Este papel ha sido usurpado por los principios de simetría, algunos de ellos ocultos a la vista en el estado actual del universo. Sobre esta base hemos construido una teoría satisfactoria del electromagnetismo y de las interacciones nucleares débil y fuerte entre las partículas elementales. A veces nos hemos sentido como Sigfrido después de probar la sangre del dragón, cuando descubrió, para su sorpresa, que podía entender el lenguaje de los pájaros. Pero ahora estamos bloqueados. Los años transcurridos desde mediados de los 70 han sido los más frustrantes en la historia de la física de partículas elementales. Estamos pagando el precio de nuestro propio éxito. La teoría ha avanzado tanto que futuros progresos requerirán el estudio de procesos a energías mucho más allá del alcance de las instalaciones experimentales existentes. Para salir de este punto muerto, los físicos comenzaron en 1982 a desarrollar planes para un proyecto científico de una envergadura y costes sin precedentes, conocido como supercolisionador o superconductor. En su forma final, el plan exigía un túnel oval de 85 kilómetros de longitud que debería ser excavado en un lugar del sur de Dallas. En el interior de este túnel subterráneo, miles de bobinas magnéticas superconductoras guiarían dos haces de partículas cargadas eléctricamente, conocidas como protones, para que dieran millones de vueltas en direcciones opuestas en torno al anillo, al tiempo que dichos protones se acelerarían hasta alcanzar una energía 20 veces mayor que la energía más alta conseguida en los aceleradores de partículas ya existentes. En varios puntos a lo largo del anillo, los protones de los dos haces se hacían colisionar cientos de millones de veces por segundo, y enormes detectores, algunos con un peso de decenas de miles de toneladas, registrarían lo que sucede en estas colisiones. El coste del proyecto se estima en unos 8.000 millones de dólares. El supercolisionador se ha traído una intensa oposición, no solo por parte de los austeros congresistas, sino también por parte de algunos científicos que preferían ver este dinero invertido en sus propios campos. Hay muchas críticas soterradas sobre la llamada gran ciencia, y algunas de ellas han encontrado un blanco en el supercolisionador. Mientras tanto, el consorcio europeo conocido como CERN está considerando la construcción de una instalación en cierto modo similar, el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC. El LHC costará menos que el supercolisionador, ya que aprovechará un túnel ya existente bajo las montañas del Jura, cerca de Ginebra, pero por esta misma razón
su energía estará limitada a menos de la mitad del supercolisionador. En muchos aspectos, el debate norteamericano sobre el supercolisionador tiene un paralelo en un debate europeo sobre si construir o no el LHC. Cuando este libro va a las prensas en 1992, la financiación para el supercolisionador fue cortada en junio por un voto en la Cámara de Representantes. Ha sido reanudada en agosto por el voto del Senado. El futuro del supercolisionador estaría asegurado si hubiera un importante apoyo externo, pero hasta ahora solo se ha producido. El futuro del supercolisionador estaría asegurado si hubiera un importante apoyo externo, pero hasta ahora esto no se ha producido. Tal como están las cosas, incluso si la financiación del supercolisionador ha sobrevivido este año en el Congreso, se enfrenta a la posibilidad de cancelación por el Congreso el próximo año y en cada año venidero hasta que el proyecto esté completo. Pudiera ser que los años finales del siglo XX vieran como la investigación sobre las bases de la ciencia física llegaba a detenerse, quizá para ser reanudada por muchos años más tarde. Este no es un libro acerca del supercolisionador, pero el debate sobre el proyecto me ha involucrado en conferencias públicas y en comparecencias ante el Congreso para tratar de explicar lo que intentamos conseguir en nuestros estudios sobre las partículas elementales. Podría pensarse que después de 30 años de trabajo como físico, yo no tendría problemas con esto, pero la cosa no es tan fácil. Por lo que a mí respecta, el placer del trabajo siempre me ha proporcionado justificación suficiente para hacerlo. Sentado a mi mesa de despacho o a una mesa de café, yo manipulo las expresiones matemáticas y me siento como Fausto jugando con sus pentagramas antes de la llegada de Mefistófeles. De vez en cuando las abstracciones matemáticas, los datos experimentales y la intuición física convergen en una teoría precisa sobre las partículas, los campos y las simetrías. Y aún más de tarde en tarde, la teoría resulta ser correcta. A veces los experimentos muestran que la naturaleza realmente se comporta como la teoría dice que debe hacerlo. Pero esto no es todo. Para los físicos que trabajan sobre partículas elementales existe otra motivación que es muy difícil de explicar incluso para nosotros mismos. Nuestras teorías actuales son de validez limitada, provisionales e incompletas, pero tras ellas observamos aquí y allá retazos de una teoría final que sería de validez ilimitada y enteramente satisfactoria en su perfección y consistencia. Buscamos verdades universales acerca de la naturaleza y cuando las encontramos intentamos explicarlas demostrando cómo pueden ser deducidas a partir de verdades más profundas. Consideremos el espacio de los principios científicos como si estuviera lleno de flechas
que apuntan hacia cada principio desde otros principios por los que los primeros son explicados. Estas flechas explicativas han revelado ya una notable estructura. Las flechas no forman grupos separados e inconexos que representan ciencias independientes, ni tampoco corren sin rumbo. Por el contrario, todas ellas están conectadas y si las seguimos hacia atrás, todas ellas parecen surgir de un punto de partida común. Este punto de partida hasta el que todas las explicaciones pueden ser rastreadas es lo que yo entiendo por una teoría final. Ciertamente no tenemos aún una teoría final y es probable que tardemos en descubrirla, pero de tanto en tanto tenemos indicios de que no estamos muy lejos de ella. A veces, en discusiones entre físicos, cuando queda de manifiesto que las ideas matemáticamente bellas son realmente relevantes para el mundo real, tenemos la sensación de que hay algo tras la pizarra, alguna verdad más profunda que prefigura una teoría final que hace que nuestras ideas funcionen tan bien. Al hablar de una teoría final, miles de preguntas y comentarios vienen a la cabeza. ¿Qué quiere decir que un principio científico explica a otro? ¿Cómo sabemos que existe un punto de partida común para todas estas explicaciones? ¿Descubriremos alguna vez dicho punto? ¿Estamos muy cerca de ello? ¿Qué aspecto tendrá la teoría final? ¿Qué partes de nuestra física actual sobrevivirán en una teoría final? ¿Qué dirá sobre la vida y la conciencia? Y cuando tengamos nuestra teoría final, ¿qué pasará con la ciencia y el espíritu humano? Este capítulo apenas abordará estas cuestiones y deja una respuesta más completa para el resto del libro. El sueño de una teoría final no comenzó en el siglo XX. Puede ser rastreado en Occidente hasta una escuela que floreció un siglo antes del nacimiento de Sócrates en la ciudad griega de Mileto, donde el río Meandro desemboca en el mar Egeo. Realmente no sabemos mucho sobre la doctrina de los presocráticos, pero comentarios posteriores y los pocos fragmentos originales que nos han llegado sugieren que los milesios ya buscaban explicaciones de todos los fenómenos naturales en términos de un constituyente fundamental de la materia. Para tales, el primero de estos milesios, la sustancia fundamental era el agua. Para Anaxímenes, el último de esta escuela, la sustancia fundamental era el aire. Hoy día Tales y Anaxímenes parecen lejanos. Mucha más admiración despierta ahora una escuela que surgió un siglo más tarde en Abdera, en la costa de Tracia. Allí Demócrito y Leucipo enseñaban en toda la materia que está compuesta de minúsculas partículas eternas que ellos llamaron átomos. El atomismo tiene raíces en la metafísica india que se remonta a tiempos anteriores a Demócrito y Leucipo.
Estos primitivos atomistas pueden parecer maravillosamente precoces, pero a mí no me parece muy importante que los milesios estuviesen equivocados y que la teoría atómica de Demócrito y Leucipo fuera en cierto sentido correcta. Ninguno de los presocráticos, ni en Mileto ni en Abdera, tuvo ninguna idea similar a nuestra idea moderna de lo que una explicación científica acertada tendría que conseguir la comprensión cuantitativa de los fenómenos. ¿Cuánto camino hemos avanzado hacia la comprensión de por qué la naturaleza es, cuando Tales o Demócrito nos dicen que una piedra está hecha de agua o de átomos, si aún no sabemos cómo calcular su densidad, su dureza o su conductividad eléctrica? Y por supuesto, sin la capacidad de hacer predicciones cuantitativas, nunca podríamos decir si Tales o Demócrito están en lo cierto. Cuando en ocasiones he enseñado física en Texas y Harvard a estudiantes universitarios de humanidades, he tenido la sensación de que mi tarea más importante y ciertamente la más difícil era que los estudiantes experimentasen el poder de ser capaces de calcular en detalle lo que sucede en diversas circunstancias en diferentes sistemas físicos. Se les enseñaba a calcular la desviación de un rayo catódico o la caída de una gota de aceite, no porque este sea el tipo de cosas que todo el mundo necesita calcular, sino porque al hacer estos cálculos podían experimentar por sí mismos lo que realmente significan los principios de la física. Nuestro conocimiento de los principios que determinan estos y otros movimientos están en el corazón de la ciencia física y constituye una parte preciosa de nuestra civilización. Desde este punto de vista, la física de Aristóteles no era mejor que las anteriores y menos alambicadas especulaciones de Tales y de Demócrito. Desde este punto de vista, la física de Aristóteles no era mejor que las anteriores y menos alambicadas especulaciones de Tales y de Demócrito. En sus libros Física y sobre el cielo, Aristóteles describe el movimiento de un proyectil como una parte natural y en parte forzado. Su movimiento natural, como sucede con todos los cuerpos pesados, es hacia abajo. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos.